¿Qué es la sombra psicológica? La sombra psicológica es un concepto desarrollado por Carl Gustav Jung, que hace referencia a aquellos aspectos de nuestra psique que rechazamos, reprimimos o consideramos inaceptables, tanto a nivel personal como social. Representa todo aquello que no queremos reconocer de nosotros mismos, emociones, deseos, pensamientos o impulsos que juzgamos como negativos, vergonzosos o inadecuados, y que en consecuencia ocultamos en nuestro inconsciente. Sin embargo, la sombra no desaparece al ignorarla. Se manifiesta de forma sutil o indirecta en nuestras vidas, a menudo a través de emociones intensas como la ira, el miedo o la envidia. Bien emerge en nuestras relaciones mediante proyecciones, es decir, cuando atribuimos a los demás características que no queremos admitir como propias. Por ejemplo, criticamos la arrogancia en otros porque no aceptamos nuestra propia soberbia. Además, la sombra puede influir en nuestras conductas inconscientes, llevándonos a sabotearnos, repetir patrones destructivos o actuar de maneras que no comprendemos del todo. Trabajar con la sombra no significa eliminarla, sino integrarla. Reconocer y aceptar esta parte de nosotros nos permite vivir con mayor autenticidad, equilibrio y comprensión de quiénes somos realmente. Es un viaje hacia la aceptación total de nuestra humanidad, con todas sus luces y sombras. Aunque el concepto de la sombra psicológica fue desarrollado formalmente por Carl Gustav Jung dentro de su teoría de la psicología analítica, sus raíces se pueden rastrear en diversas tradiciones filosóficas, literarias y religiosas que han explorado el lado oscuro de la naturaleza humana. En la filosofía griega, Sócrates y Platón ya abordaban la dualidad del ser humano, planteando la lucha interna entre la razón y los deseos más bajos o primitivos. La metáfora del hombre dividido y la idea de una parte oscura dentro de nosotros también se refleja en el mito de la caja de Pandora y en las tragedias griegas, donde los héroes son confrontados por sus propias debilidades y fallos. En la tradición judeocristiana, la sombra se manifiesta en la figura del pecado y el lado oscuro del alma humana, una lucha constante entre el bien y el mal. Este dualismo influyó profundamente en la percepción de las emociones reprimidas como algo a superar o purgar. Durante el Renacimiento, el auge de la introspección en figuras como Shakespeare dio lugar a representaciones literarias de la sombra. Obras como Macbeth o Hamlet muestran cómo los deseos reprimidos y las partes oscuras de la psique pueden llevar a la tragedia. El romanticismo del siglo XIX trajo consigo una fascinación por el lado oculto de la mente y las pasiones humanas, reflejándose en obras como El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde o las teorías de Sigmund Freud. Freud, precursor de Jung, exploró los impulsos reprimidos a través del inconsciente en el concepto del ID, sentando las bases para que Jung desarrollara su idea de la sombra como una dimensión inevitable y necesaria del ser humano. Así, la noción de la sombra tiene un largo linaje en la historia del pensamiento humano como un símbolo de lo reprimido, lo temido, pero también lo profundamente humano que necesita ser reconocido e integrado para alcanzar la plenitud. El trabajo con la sombra psicológica es esencial en el proceso de individuación, un concepto central en la psicología de Carl Gustav Jung, que describe el camino hacia la realización plena de uno mismo. La individuación implica integrar todas las partes de nuestra psique, tanto las conscientes como las inconscientes, para convertirnos en un ser auténtico y completo. La sombra, al representar los aspectos reprimidos o rechazados de nuestra personalidad, es uno de los mayores obstáculos en este proceso. Ignorarla o negarla perpetúa conflictos internos, proyecciones dañinas y patrones repetitivos que nos alejan de la autoaceptación. Por ejemplo, al rechazar nuestras emociones negativas como la ira y los celos,
Estas se manifiestan de manera inconsciente, causando problemas en nuestras relaciones y decisiones. Trabajar con la sombra implica confrontar estas partes ocultas de nosotros mismos, reconocerlas sin juicio y permitir que formen parte de nuestra identidad. Este proceso no solo reduce el sufrimiento causado por los conflictos internos, sino que también libera un enorme potencial creativo y emocional. La sombra no es solo un lugar de oscuridad, también contiene talentos, deseos y energías reprimidas que, una vez integradas, enriquecen nuestra vida y nos permiten conectar de forma más auténtica con nosotros mismos y los demás. En el proceso de individuación, aceptar la sombra es aceptar nuestra humanidad. Es un paso fundamental para trascender la división interna y alcanzar un estado de equilibrio y plenitud, donde dejamos de luchar contra nosotros mismos y comenzamos a vivir en armonía con nuestra totalidad. El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde es una obra maestra que explora la dualidad del ser humano y su relación con la sombra. La historia sigue a Dorian Gray, un joven apuesto que, influido por la filosofía hedonista de Lord Henry, desea mantenerse joven y hermoso para siempre. Su deseo se cumple de manera sobrenatural. Mientras él permanece inmutable, su retrato envejece y refleja los efectos de sus actos inmorales y su vida de excesos. El retrato de Dorian es la representación literal de su sombra. Contiene todo aquello que Dorian reprime: sus deseos oscuros, sus culpas y las consecuencias de sus acciones. Mientras entrega una vida de decadencia, el cuadro se transforma en una imagen grotesca que le recuerda su verdadera naturaleza. Dorian, incapaz de enfrentarse a la fealdad de su alma, intenta destruir el retrato, pero al hacerlo, termina quitándose la vida. Esta obra es una poderosa alegoría de la sombra psicológica. El intento de Dorian por ignorar y eliminar su lado oscuro solo lo lleva a la autodestrucción. De manera similar, en la vida real, ignorar nuestra sombra no la hace desaparecer. Al contrario, se vuelve más poderosa, afectando nuestras vidas de forma inconsciente. La historia nos enseña que la sombra no puede ser eliminada, porque es parte intrínseca de quienes somos. Solo al aceptar e integrar nuestras partes más oscuras podemos vivir de manera auténtica, en lugar de huir de nuestra propia humanidad. La sombra psicológica tiene una influencia profunda en nuestras vidas, especialmente en nuestras relaciones, decisiones y emociones. Al contener aspectos reprimidos de nuestra personalidad, como miedos, deseos o emociones no aceptadas, la sombra tiende a manifestarse de forma inconsciente. Esto puede provocar conflictos internos y externos, como relaciones tóxicas, decisiones impulsivas o patrones de conducta repetitivos que no comprendemos del todo. Uno de los mayores riesgos de ignorar la sombra es la proyección. Atribuir a los demás características que rechazamos en nosotros mismos. Por ejemplo, podemos criticar a alguien por su egoísmo, cuando en realidad es un reflejo de nuestra incapacidad de aceptar esa misma cualidad en nosotros. Estas proyecciones no solo dañan nuestras relaciones, sino que también perpetúan un ciclo de conflicto interno, ya que seguimos desconectados de partes importantes de nuestro ser. Sin embargo, cuando reconocemos nuestra sombra, dejamos de luchar contra nosotros mismos. Este proceso nos permite ver nuestras emociones y patrones desde una perspectiva más consciente, evitando proyecciones y construyendo relaciones más auténticas y saludables. Además, la sombra no es solo un depósito de aspectos negativos. También contiene nuestro potencial creativo, talentos ocultos y deseos reprimidos. Integrar la sombra nos abre a nuevas posibilidades de crecimiento personal, permitiéndonos aprovechar esa energía para explorar nuestra creatividad, nuestras pasiones y nuestro propósito. En lugar de temer a la sombra, podemos verla como una fuente de sabiduría que, al aceptarla, nos guía hacia una vida más plena y auténtica.
El trabajo con la sombra psicológica es un proceso profundo y transformador que requiere valentía y compromiso. Implica reconocer, aceptar e integrar aquellos aspectos de nuestra psique que hemos reprimido o negado. Aquí te presento algunas estrategias claves para comenzar. 1. Autoobservación y registro emocional. El primer paso es desarrollar una práctica constante de autoobservación. Presta atención a tus emociones intensas, como la ira, el miedo, la envidia, ya que suelen ser señales de que la sombra está activa. Llevar un registro emocional diario puede ayudarte a identificar patrones recurrentes y situaciones que desencadenen estas respuestas. Pregúntate, ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué reaccioné de esta manera? ¿Qué parte de mí estoy evitando? 2. Identificación de proyecciones en los demás. La sombra a menudo se manifiesta a través de las proyecciones cuando atribuimos a otros características que no queremos reconocer en nosotros mismos. Observa a quién criticas o admiras intensamente y reflexiona si esas cualidades también existen en ti, aunque de forma reprimida. Al reconocer estas proyecciones, puedes recuperar esa energía y usarla para tu propio crecimiento personal. 3. Herramientas terapéuticas. Existen varias herramientas terapéuticas para trabajar con la sombra de manera más profunda. Psicoterapia. Con la guía de un profesional, puedes explorar tu inconsciente y descubrir los aspectos de la sombra que influyen en tu vida. PNL, programación neurolingüística. Ayuda a reprogramar patrones inconscientes e integrar partes de la sombra de manera constructiva. Hipnosis clínica. Facilita el acceso a contenidos reprimidos del inconsciente, permitiendo trabajar directamente con ellos. Meditación. Proporciona un espacio de introspección y calma donde puedes observar tus pensamientos y emociones sin juzgarlos, abriendo la puerta al autoconocimiento. Trabajar con la sombra no es un acto de rechazo, sino de integración. Al iluminar estas partes ocultas, transformamos la oscuridad en un aliado poderoso que nos guía hacia una vida más equilibrada, creativa y auténtica. La sombra, ni buena ni mala, simplemente nuestra. La sombra psicológica no es intrínsecamente ni buena ni mala, es simplemente una parte de nosotros que busca ser reconocida y expresada. Representa aquellos aspectos de nuestra personalidad que hemos reprimido o negado, ya sea porque los consideramos inadecuados según las normas sociales o porque no encajan con la imagen que queremos proyectar al mundo. Dentro de la sombra se encuentran emociones como la ira, el miedo o el egoísmo, pero también talentos ocultos, deseos legítimos y potencial creativo. No se trata de un enemigo al que debamos eliminar, sino de una parte esencial de nuestra psique que, al ser ignorada, se manifiesta de formas inconscientes, a menudo causando conflictos internos y externos. Aceptar la sombra significa aceptar nuestra humanidad en su totalidad, con todas sus luces y sombras. Al hacerlo, dejamos de luchar contra nosotros mismos y transformamos esa energía reprimida en una fuerza que nos impulsa a crecer y a vivir con mayor autenticidad. La sombra solo busca expresión porque forma parte de nuestra totalidad y al integrarla nos convertimos en seres más plenos y equilibrados.